Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1691. Es obvio que eres muy leal a tu amo. Se dice que este jugador, cuyo nombre en clave es Sombra, proviene de un mundo plano de la era destrozada. Su raza es la humana y su civilización es la civilización de la Estrella Azul. No solo disputaron con éxito la gran autoridad del caos, sino que también poseen al menos otras 3 o 4 grandes autoridades. Este es el único supergenio que, en la etapa Blueprint World, ha obtenido más de 3 grandes autoridades. Además, este tipo también tiene un compañero, cuyo nombre en código es Sombra 007, que posee el poder divino Tianai. La última vez, bombardeó remotamente el muelle del tiempo en el quinto cielo, eliminando a un experto de nivel 400 más del templo secreto Peking. Respecto a Shadow y Shadow 007, el cielo supremo ya tiene mucha información y rumores. Pero la clave es, Bolo Poguan no podía entender por qué estaba luchando contra un jefe en el cielo supremo, y claramente fue asesinada por el jefe, pero terminó en el territorio de Sombra. Ella estaba en el cielo supremo. Shadow estaba en un mundo plano. Sus coordenadas también podrían estar expuestas, ya que no había nadie en el campo estelar donde apareció. Si hubiera habido alguien, lo habría descubierto cuando estaba en el reino del abismo, tal como descubrió ese antiguo cangrejo de pinza gigante del campo de batalla. Y observar el mundo exterior desde el reino del abismo, a través de la autoridad menor superior del abismo, permite ignorar cualquier método de invisibilidad u ocultamiento. Incluso si mis coordenadas fueran expuestas. No fue Sombra quien me mató, ¿verdad? Fue que. Mientras Bolo Pogua pensaba en esto, de repente se le ocurrió una posibilidad. ¿Podría ese viejo cangrejo pinza gigante del campo de batalla haber sido controlado por Sombra? De hecho, su suposición era correcta. El método de Yin Feng utilizó la autoridad de dominación, que intercambió por un solo uso de la lámpara divina de miríada de manifestaciones. La autoridad de dominación puede dominar completamente a cualquier monstruo, o incluso a jugadores, usando la energía de una gran autoridad. Sin embargo, dominar a un jugador consume significativamente más divinidad. Los requisitos para dominar monstruos no son tan altos. Claro que dominar a un jefe de nivel nuevo dios, el cangrejo de pinza gigante del campo de batalla antiguo, requeriría un nivel de divinidad que los jugadores del mundo plano simplemente no pueden alcanzar. Yin Feng solo pudo dominar a este jefe gracias a su límite superior de divinidad de casi 10 millones y a su confianza en que el sol reduciría el consumo a la mitad. Y después de la dominación, este jefe sigue siendo una entidad independiente, fundamentalmente diferente de una criatura invocada. Si fuera una criatura convocada, entonces cuando Bolo Pogua fuera asesinado, el asesino se mostraría como la criatura convocada, maestro, y el nombre en clave de Yin Feng también se mostraría, a menos que usara algún medio para ocultarlo. Pero en el cielo supremo, seguramente habrá muchas formas de ver a través de su ocultamiento, incluido el disfraz de la existencia desconocida. También hay formas de ver a través de eso en el cielo supremo. Por lo tanto, usar la autoridad de dominación para controlar un monstruo, combinado con la gran autoridad de la muerte de Yin Feng para modificar las condiciones de muerte, fue el método óptimo para matar a Bolo Pogua. De esta manera, nadie sabría que Yin Feng estaba detrás de esto. El que la mató fue simplemente un nuevo jefe de nivel dios. La condición de muerte que Yin Feng modificó para esa zona era sufrir 3 ataques normales del cangrejo pinza gigante del campo de batalla antiguo sin recibir daño. La dificultad para lograr esta condición era considerable, por lo que Yin Feng no consumió mucha divinidad. Por supuesto, el punto clave sigue siendo, después de que Yin Feng domine este cangrejo de pinza gigante del viejo campo de batalla, se puede usar repetidamente, ya que esta autoridad de dominación será permanentemente efectiva. Usando este viejo cangrejo de pinza gigante del campo de batalla, combinado con la gran autoridad de la muerte de Yin Feng, puede eliminar a casi cualquier jugador en el primer cielo del cielo supremo. Sin embargo, Yin Feng también utilizó un pequeño truco aquí. Normalmente, incluso si Yin Feng, en un mundo plano, usara una gran autoridad para dominar a un jefe del cielo supremo, no podría observar la situación que enfrentaba el jefe. Debido a la naturaleza especial de la autoridad de dominación, Yin Feng podía controlar las acciones del jefe.
Pero todo lo que el boss normal percibía no podía ser transmitido al mundo Blueprint. En otras palabras, In Feng sería como un ciego. Sería imposible controlar a un jefe en el cielo supremo para que haga algo. Pero combinado con la gran autoridad de miradas secretas y la ventana de observación del lugar de miradas secretas, la situación cambia. In Feng podía observar claramente la situación alrededor del jefe y dirigir las acciones del jefe para servirlo. En estas circunstancias, nadie sabría que In Feng estaba detrás de este jefe. Además, In Feng también le proporcionó al jefe una bendición de amor extrema, aumentando sus atributos 10 veces, haciéndolo significativamente más fuerte que un jefe de nivel nuevo dios promedio. Incluso en una pelea normal, Bolo Pogua podría no haber sido capaz de derrotar al viejo cangrejo pinza gigante del campo de batalla. Sin mencionar que la gran autoridad de la muerte de In Feng también estaba manipulando las cosas en secreto. Así, Bolo Pogua fue asesinada sin previo aviso, y los métodos de resurrección convencionales también fueron desactivados por In Feng, lo que la llevó a su muerte completa y a su recolección en la tierra del juicio. Con su poder de combate, naturalmente no podía cumplir con los requisitos del desafío para el camino al fin. Tampoco era probable que poseyera posibilidades incondicionales de resurrección. Los hechos demostraron que la suposición de In Feng era correcta. Él eliminó con éxito a esta demonio femenina y la recogió en la tierra del juicio. A continuación, vino el segmento de visualización de recuerdos. In Feng ni siquiera se había comunicado con ella, pero ya había visto todos sus recuerdos en cuanto tuvo la oportunidad. Desafortunadamente, estos solo pertenecían a la etapa del mundo plano, no a la etapa del cielo supremo. Gracias a sus recuerdos, In Feng descubrió que esta demonio era, en efecto, una poderosa criatura cultivada por el heredero de la autoridad del abismo, el brujo tiránico. Un apóstol del abismo le otorgó la autoridad menor superior del abismo cuando todavía estaba en un mundo plano, y fue cultivada hasta el final. Su talento ya era de los mejores del mundo plano, y con la formación de un heredero de la gran autoridad, era natural que se convirtiera en la gobernante de un mundo plano. Tras sentar las bases suficientes, decidió venir al cielo supremo para ayudar al heredero de la autoridad del abismo. Se podría decir que el estatus de Bolo Pogua para el heredero de la autoridad del abismo era equivalente al estatus de espíritu fantasma para In Feng. Esto es realmente muy vergonzoso. ¿Cómo terminé capturando a la mujer que él cultivó meticulosamente? In Feng sintió que quizás había sido un poco excesivo. La clave ahora es que, ya sea el santuario al que pertenecía Bolo Pogua o la facción de su gremio, si buscan su registro de muerte, solo encontrarán el nuevo jefe de nivel dios, Old Battlefield Pincer Crab. Y no podrán rastrearlo hasta In Feng. Pero en realidad, ese viejo cangrejo gigante de pinza del campo de batalla estaba dominado por In Feng, por lo que esencialmente se consideró asesinado por In Feng, razón por la cual pudo ser llevada a la tierra del juicio. Afortunadamente, esta acción de In Feng le reveló directamente mucha información que no conocía antes. Lo más importante era sobre el heredero de la autoridad del abismo. Su profesión es brujo tiránico. Su nombre en clave era desconocido, pero ahora se conoce. Es un demonio masculino de la civilización demonio del abismo, cuyo nombre en clave es Ducard. Antes de que Bolo Pogua fuera al cielo supremo, ya estaba en el nivel 530. Bolo Pogua obtuvo esta información cuando conversó con un enviado del santuario del abismo antes de dirigirse al antiguo campo de batalla. Se puede inferir que este heredero de la autoridad del abismo, el jugador brujo tiránico cuyo nombre en código es Ducard, se encuentra actualmente activo dentro del sexto cielo del cielo supremo. Y la alianza heredera a la que pertenece es en realidad la alianza formada por Death Smile, quien es el heredero de la autoridad de la maldición. ¡Qué lástima! Si yo usara la gran autoridad del amor extremo con este tipo, Ducard muy probablemente lo descubriría. Es más sencillo y directo simplemente matarla y obtener información de primera mano. En este momento, In Feng observó a la demonio Bolo Pogua desde arriba. Era una demonio con forma de gata, de figura curvilínea y cola. Esto era diferente de la cola que obtuvo Ghost Spirit cuando se transformó, la de ella era natural y parecía esponjosa. Es obvio que eres muy leal a tu amo. In Feng bajó la mirada y dijo débilmente, sin embargo, no querrás que encuentre a tu maestro y lo mate más tarde, ¿verdad? Capítulo 1692. Soy un pecador. Alianza malvada. Bolo Pogua quedó atónita al instante y su mente dio vueltas. ¿No estaba simplemente atacando a un nuevo jefe de nivel dios? ¿Por qué la mataron inexplicablemente? Que la mataran era una cosa,
pero ni siquiera podía resucitar. Tras morir, llegó a este misterioso territorio ajeno. Abrió los ojos y vio a la legendaria sombra, amenazándola. Para Bolo Pogua, Ducard era el dios que más adoraba. Sin Ducard, no estaría donde está hoy. Cuando estaba en el mundo plano, nunca conoció a Ducard, el legendario supergenio que heredó la gran autoridad abisal. Pero tras llegar al cielo supremo, se encontró con Ducard muchas veces en el templo. Esto la llevó a entregarse por completo a sus brazos. Toda su atención se centró en subir de nivel rápidamente, derrotar a los monstruos y volverse más fuerte para poder ayudar a Ducard en sus esfuerzos. Por lo tanto, en el primer cielo del cielo supremo, ella buscó y mató sin descanso a los jefes de las viejas criaturas. Estas viejas criaturas eran todas existencias de nivel divino, y la arena estelar de fuente divina, el equipo y los libros de habilidades que dejaron caer le permitieron volverse más fuerte. Además, podía recibir recompensas otorgadas por Ducard desde el templo del abismo, lo que le permitía fortalecerse aún más rápido. En el primer cielo, era prácticamente una existencia que aplastaba a todos los enemigos. Pero precisamente en ese momento, inexplicablemente, fue asesinada. Y apareció en esta tierra del juicio. Ahora, este demonio de orejas de gato Bolo Pogua sintió que el cabello de su cuerpo se erizaba, mirando la figura del asesino humano frente a ella con una sensación escalofriante. Los métodos utilizados por esta sombra superaron completamente su imaginación. Incluso ahora, ella no sabía exactamente qué había sucedido. ¿Cómo exactamente lo hizo Sadou? Pero ante la pregunta de Infeng, Bolo Pogua supo que no tenía capacidad para resistirse. Su rostro se ensombreció y dijo en voz baja, no haré nada que perjudique a Lord Ducard. Ni lo pienses. Por mucho que te ayude, si tienes la oportunidad, matarás a Lord Ducard. Todos ustedes son herederos de la gran autoridad. No hay paz entre herederos de la gran autoridad. Efectivamente, fue exactamente como Infeng había adivinado. Este demonio femenino se negó rotundamente a ceder y obedecer. Era aún menos probable que ella voluntariamente se convirtiera en el cuchillo que Infeng usó para encontrar y matar a Ducard. Pero esta demonio femenina claramente no se dio cuenta de que este asunto ya no era algo que pudiera rechazar solo porque no quería. Infeng solo hizo esa pregunta casualmente. Como la demonio no estaba dispuesta, Infeng simplemente tendría que usar algún método. Gran autoridad del amor extremo. Elevándola directamente al nivel 5 de adoración. Una energía invisible se extendió desde las alas blancas como la nieve detrás de Infeng y se integró en el delicado cuerpo de demonio femenino de Bolo Pogua. Al instante siguiente, la mirada del demonio de orejas de gato cambió. Originalmente, la mirada en sus ojos dirigida a Infeng era de confusión, conmoción y vigilancia. Pero ahora, se convirtió en adoración, culto y culpa. Yo soy un pecador. La actitud de Bolo Pogua cambió instantáneamente y su bonito rostro se puso extremadamente avergonzado. Después de todo, había conocido a Ducard en el cielo supremo, y su relación era íntima. Esto la hizo sentir increíblemente avergonzada cuando se enfrentó a Infeng ahora. Al ver esto, Infeng también se relajó un poco. Echó un vistazo a la notificación del sistema. Usar la gran autoridad del amor extremo en Bolo Pogua para elevarla al nivel 5 de adoración requería un consumo de divinidad de 4,46 millones. Por supuesto, después de que la autoridad del sol redujo a la mitad el costo, y la rima del agua divina redujo a la mitad el costo nuevamente, el consumo final solo requirió 1,12 millones de divinidad. Pero para Infeng, este consumo de divinidad en realidad no era demasiado bajo. Calculó rápidamente. Si los atributos del objetivo fueran solo 3 veces los de Bolo Pogua, los atributos actuales de Infeng y el límite superior de divinidad ya serían insuficientes para elevar el objetivo al nivel 5 de adoración de una sola vez. Se podría decir que Bolo Pogua era realmente muy cultivada. Además de la autoridad menor superior abisal, poseía otras 4 autoridades menores, y cada uno de sus atributos de 4 dimensiones superaba los 100 millones. Esto resultó en un aumento masivo en la divinidad consumida cuando Infeng usó la gran autoridad del amor extremo en ella. Si sus atributos fueran incluso unas pocas veces superiores, sería difícil para Infeng usar eficazmente la gran autoridad del amor extremo en ella. Este era el límite para autoridades como la gran autoridad del amor extremo. Cuanto más fuerte el objetivo, más divinidad necesitaba ser consumida. Si el límite superior de divinidad de Infeng no hubiera sido lo suficientemente alto, y si la autoridad del sol no hubiera existido, sus acciones no habrían sido tan fluidas.
Esta también fue la razón por la que Yin Feng no había usado la gran autoridad del amor extremo contra las tres personas, incluido el venerable secreto de sangre del templo secreto mirar fijamente, anteriormente, porque en ese momento, el límite superior de divinidad de Yin Feng era simplemente insuficiente. Cabe señalar que Blood Secret Venerable y los demás eran jugadores de nivel 400 o 500, y sus atributos eran superiores a los de Bolo Pogwa. Además, afortunadamente, Bolo Pogwa solo poseía una autoridad menor superior y no un heredero de la gran autoridad. De lo contrario, incluso si el límite superior de divinidad de Yin Feng se multiplicara por 10.000 o 100 millones, sería difícil que su habilidad surtiera efecto. Cuando autoridades de este tipo, que afectan las emociones y el alma, son utilizadas contra otros herederos de gran autoridad, la cantidad de divinidad consumida aumenta exponencialmente, mucho más allá de lo que el actual Yin Feng podría imaginar. Cuéntame todo lo que sepas sobre la situación de Ducard. Yin Feng emitió la orden con indiferencia. Aunque había observado los recuerdos de Bolo Pogwa, como Yin Feng aún no había llegado al cielo supremo, todavía existía una barrera de información que le impedía ver sus experiencias después de llegar allí. En consecuencia, Bolo Pogwa se arrodilló sumisamente en el suelo del laberinto de jade blanco y comenzó a relatar de manera respetuosa y detallada los detalles concernientes a Ducard. En ese momento, Yin Feng sintió de repente que Ducard, el heredero de la gran autoridad abisal, se había convertido esencialmente en una especie de marido incompetente. El oponente ni siquiera sabría qué le había pasado a Bolo Pogwa, a quien había cultivado con tanto esfuerzo. Anteriormente, Yin Feng estaba preocupado por alertar al enemigo, por lo que no había utilizado directamente la gran autoridad del amor extremo en Bolo Pogwa. Pero ahora, Bolo Pogwa ya no existía al nivel del juego abandonado por Dios. Por lo tanto, si usaba la gran autoridad del amor extremo en ella, sin importar quién estuviera detrás, no podrían detectar ninguna anomalía. A menos que Yin Feng regresara al área central del Templo de la Muerte y la liberara de la Tierra del Juicio, pero Yin Feng naturalmente no haría tal cosa. De lo contrario, ¿no sabría Ducard de inmediato quién estaba detrás de esta travesura? Y las cosas en las que Bolo Pogwa participó y conoció fueron mucho más amplias de lo que Yin Feng había imaginado. En el cielo supremo, Ducard era miembro de la Alianza del Mal. La Alianza del Mal no significaba que todos los herederos de la gran autoridad dentro de ella fueran malvados, más bien, las grandes autoridades primarias que poseían pertenecían al alineamiento malvado. Por ejemplo, la gran autoridad abisal de Ducard, la autoridad maldita de sonrisa de muerte, y también engaño, plaga, mimetismo, grilletes, y así sucesivamente. Capítulo 1693. El plan de cosecha de Yin Feng. Después de ascender al cielo supremo, Ducard solía llevar a Bolo Pogwa a participar en las actividades organizativas de la Alianza Malvada porque estaba en el primer cielo del cielo supremo, con su poder de combate, era muy capaz incluso en el tercer cielo. Por lo tanto, si hubiera misiones dentro de la Alianza del Mal que abarcaran desde el primer cielo hasta el tercer cielo, le serían asignadas a ella. Ella no solo ayudó a Ducard con muchas cosas, sino que también ayudó a la Alianza Malvada con algunos asuntos. Además, obtuvo una comprensión preliminar de los miembros de la Alianza Malvada y su estructura organizativa. Death Smile, heredero de la autoridad de la maldición, es el líder de la Alianza del Mal. Ducard, heredero de la gran autoridad abisal, es un anciano de la Alianza del Mal. Además de ellos, hay otras 4 figuras principales de nivel anciano, que son los herederos de las grandes autoridades del engaño, la plaga, el mimetismo y los grilletes. Estas 6 grandes autoridades son las grandes autoridades principales de estos jugadores, lo que significa que son las primeras y más importantes grandes autoridades obtenidas. Por ejemplo, Death Smile, además de la autoridad de maldición, también posee otras 3 grandes autoridades, pero todas ocupan posiciones secundarias. Ducard, por otro lado, solo tiene una gran autoridad abisal, pero esta gran autoridad es bastante significativa, posee tanto amplificación de poder de combate como efectos especiales. Si fuera una autoridad menor superior abisal, uno podría cambiar libremente entre el mundo real y el reino del abismo cuando está fuera de combate. Pero si se trata de una gran autoridad abisal, uno puede cambiar entre el mundo real y el reino del abismo en cualquier estado. Esto significa que tan pronto como algo parezca extraño, uno puede escapar al reino del abismo en cualquier momento. Si el oponente quiere perseguirlo, puede hacerlo, pero una vez en el reino del abismo, Ducard tendrá una ventaja absoluta. Después de todo, en el reino del abismo, las habilidades que no han sido abisalizadas no se pueden usar y están selladas, mientras que las habilidades abisalizadas están aún más sujetas al control y dominio de Ducard,
e incluso pueden convertirse en las armas de Ducard. Y dentro de la Alianza del Mal. Estos 6 individuos solos poseen un total de 14 grandes autoridades. Entre ellos, Death Smile ni siquiera es considerada la más fuerte, ya que ha estado en el cielo supremo por menos de 1000 años, y su nivel actual todavía está por debajo de 2000. Por el contrario, entre los otros ancianos, ya hay seres cuyos niveles superan los 3000, y que supuestamente han estado en el cielo supremo durante más de 2000 años. Sin preguntar a los jugadores dentro de la organización, sería extremadamente difícil obtener esa información interna. Especialmente porque toda esta información está relacionada con los herederos de la gran autoridad. Si uno lo dedujera usando la alta autoridad omnisciente, naturalmente sería posible, pero la cantidad de divinidad consumida sería inimaginable. Alianza del Mal. Ducard es el de nivel más bajo entre las 6 figuras principales, pero sigue siendo de nivel 530. Además, hay una gran autoridad heredera del engaño, actualmente por encima del nivel 1100. El heredero de la autoridad de la plaga tiene más de nivel 1300. La gran autoridad del heredero del mímica ya supera el nivel 3040. In Feng se comunicó con Bolo Pogua durante varias horas. Pronto, adquirió una comprensión considerable de toda la situación de la Alianza del Mal. En el cielo supremo, la Alianza Malvada no se considera una gran alianza, pero su escala e influencia no son pequeñas, especialmente con la presencia de la maldición y las grandes autoridades abisales, lo que le da a toda la alianza una fuerte fuerza disuasoria contra otros jugadores. Eso significa: los herederos de la gran autoridad en el cielo supremo todavía están escalonados. In Feng entrecerró los ojos y pensó, ahora puedo decir que controlo el mundo Blueprint y puedo comenzar desde abajo, despejando todas las áreas del juego. Primero, limpia el mundo Blueprint. Ahora, a través de la ventana de observación de Blueprint World en el lugar de la mirada secreta, In Feng ha reunido una gran cantidad de información, incluidos muchos herederos de gran autoridad que también están conectados al Blueprint World, algunos cultivando subordinados en el Blueprint World, algunos recolectando esperanza de vida a través del Blueprint World. In Feng ahora puede interceptar todas estas actividades. Ya casi es hora de anunciar públicamente al cielo supremo que puedo viajar entre diferentes mundos planos. In Feng sonrió. Al principio había mantenido este asunto en secreto, pero ahora no había necesidad. Porque ahora podía controlar todos los mundos Blueprint, esta información en sí misma podría traerle a In Feng más beneficios adicionales. Uno es el límite superior de divinidad básica de la gran autoridad del amor extremo. La otra es utilizar los mundos Blueprint controlados para extorsionar a los herederos de la gran autoridad del cielo supremo. Lo que se puede extorsionar no son necesariamente recursos. A In Feng no le faltan recursos ahora, y en cuanto a la arena estelar de Fuente Divina, solo un poquito revelado por pensamiento constante es suficiente para In Feng por mucho tiempo. Después de todo, la otra parte es un jugador de alto nivel superior al nivel 2800, y la cantidad de arena estelar de Fuente Divina que suelen usar excede con creces lo que la gente común puede imaginar. Primero, asegura el mundo plano, cualquier heredero de la gran autoridad que aparezca allí será mi presa. Entonces, empezando por el primer cielo, al segundo cielo, y luego al tercer cielo, cosecha capa por capa, hacia arriba. Este es el plan de cosecha que ha elaborado In Feng. No importa a qué alianza pertenezca el oponente o qué heredero de gran autoridad sea. Mientras posean una gran autoridad, serán el objetivo de In Feng. O bien contribuyan voluntariamente con la gran autoridad, y su vida será salvada. O negarse a cumplir, ser investigado por In Feng y morir completamente. Por supuesto, In Feng no sería tan destacado como para declarar la guerra a todo el cielo supremo. Eso haría que fuera increíblemente difícil para él obtener información. Al menos, hasta que se haya desarrollado completamente y posea suficiente divinidad para deducir las coordenadas de los herederos de la gran autoridad, In Feng no puede desafiar abiertamente a todo el cielo supremo. Pero para entonces, jugar abiertamente o no ya no haría mucha diferencia. Por lo tanto, mientras cosechamos otras grandes autoridades, lo más importante es el propio desarrollo de In Feng. Uno es la mejora de los atributos de 4 dimensiones. El otro es el aumento del límite superior de la divinidad. Al mismo tiempo, en términos de poder de combate puro o algunas habilidades auxiliares, también deben completarse los desafíos de sublimación dejados por varios dioses antiguos. Así que, inmediatamente después, In Feng mantuvo a Bolo Pogua en la tierra del juicio, dejándola limpiar el laberinto de jade blanco cuando no tenían nada que hacer, aunque el lugar estaba impecable,
la chica gato demonio no tenía nada más que hacer de todos modos, por lo que dejarla hacer algo que una sirvienta debería hacer estaba bien. En cuanto a In Feng, regresó a Blue Star. Wang Yewei Yu ya había preparado 4 runas de desastre para él. El tiempo de recuperación para el desafío de sublimación había pasado, y In Feng pudo participar en el segundo desafío de sublimación. Ahora puedo cazar monstruos de forma remota en el cielo supremo. Si me encuentro con un monstruo de línea de sangre del cielo supremo, puedo matarlo directamente. Entonces, primero desafía al desastre para ganar 3 espacios de linaje adicionales. In Feng regresó al templo del dios del desastre, usó 4 runas de desastre y eligió participar en el desafío de sublimación. El tiempo de recuperación para el desafío de sublimación había pasado, y In Feng pudo participar en el segundo desafío de sublimación. Capítulo 1694. Hada ancestral, dios de los sueños. Justo cuando In Feng se dirigía a participar en el desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad, en una cierta capa del cielo supremo, en un cierto dominio estelar. Una hada perezosa y blanca como la nieve estaba revisando varias piezas de información entregadas por sus subordinados. Esta hada blanca como la nieve no era otra que la heredera de la gran autoridad de los sueños, de la civilización ancestral de las hadas de la era de la evolución. Fue la progenitora de todas las formas de vida de las especies de hadas del universo. A partir de la era de la evolución, todas las hadas y elfos posteriores surgieron de su civilización ancestral de las hadas. Herencia, división, evolución, formando eventualmente innumerables civilizaciones de hadas y elfos a lo largo de todo el universo. Y dentro de la civilización de hadas ancestrales, ella no era la única heredera de la gran autoridad, pero de hecho era la más fuerte entre ellos. Su nombre en clave era Yuanmeng, y en el cielo supremo actual, muchos la llaman respetuosamente diosa de los sueños. No solo posee la gran autoridad de los sueños, sino también otras 6 grandes autoridades. Incluso comparada con Void, la autoridad del heredero del destino, a ella solo le falta una gran autoridad. Sin embargo, se puede decir que en el cielo supremo, las acciones y métodos de Yuanmeng son muy discretos. Porque estaba preocupada por convertirse en un objetivo. Precisamente por eso, ella en realidad tenía suficiente habilidad para obtener más de 10 grandes autoridades, pero para algunas grandes autoridades que no eran muy útiles, ella no hizo un movimiento para apoderarse de ellas, en su lugar la cedió a otros herederos de grandes autoridades de la Alianza. Una vez que alguien tiene demasiadas grandes autoridades, en el entorno del cielo supremo, es muy fácil convertirse en un blanco. Y para los herederos de gran autoridad, sus enemigos son los herederos de gran autoridad, por lo que algunas grandes autoridades son verdaderamente inútiles para ellos y adquirirlas no mejoraría significativamente su fuerza. Para In Feng, una gran autoridad adicional significa un canal adicional para el límite superior de la divinidad. Pero para los jugadores del cielo supremo, el límite superior de divinidad puede aumentarse diariamente absorbiendo arena estelar de origen divino, así que una gran autoridad adicional no significa mucho. En cambio, sobrevivir sano y salvo es lo más importante. En el cielo supremo actual, todos están esperando que otros recopilen grandes autoridades, y luego adquieran múltiples grandes autoridades a la vez, todos piensan de esta manera. Pero nadie ha hecho ningún movimiento todavía. Todos los herederos de gran autoridad han mantenido tácitamente un cierto grado de paz. La gran autoridad del caos ha sido heredada por la sombra. En el lado del abismo, un subordinado cuidadosamente cultivado por Ducard fue asesinado por un jefe de nivel nuevo dios. Jejeje, qué desperdicio. Además, esta sombra realmente desafió el beneficio de sublimación del antiguo dios del juicio y obtuvo el primer lugar. Esto es una gran amenaza para mí. El hada blanca Yuanmeng, con expresión lánguida, flotaba en una nebulosa. A su alrededor, innumerables criaturas demoníacas de nivel boss yacían dispersas y desorganizadas. Estas criaturas demoníacas eran todas criaturas antiguas, la mayoría de ellas de nivel dios del dominio y del reino, e incluso había 2 de nivel dios cósmico, cada uno por encima del nivel 3000. Es importante saber que por encima del nivel del dios cósmico ya está el nivel primordial, pero este umbral no es tan fácil de cruzar. En el juego God Forsaken, hasta la fecha no ha habido casos de jefes de nivel dios cósmico que hayan logrado alcanzar el nivel primordial. Entonces, el nivel primordial es el nivel primordial, no algo con lo que las criaturas demoníacas comunes puedan competir, y sus números son extremadamente pequeños en todo el juego God Forsaken. Y en este momento, estos jefes de nivel dios del dominio,
nivel Dios del reino e incluso nivel Dios cósmico estaban todos completamente inmersos en el sueño, y después de dormir por un periodo, caían completamente en sueños. Para entonces, estos boss estarían completamente controlados por Yuanmeng. Ella podría matarlos si quisiera, dejando caer el botín correspondiente, o ordenarles que hicieran cosas si quería controlarlos. En este nivel de más de 3000, el avance de nivel de Yuanmeng se volvió más difícil, incluso con un umbral para cada nivel que quería aumentar, pero después de todo, estaba en la cima de todo el juego de Dios abandonado, por lo que apenas podía encontrar oponentes. Incluso Void, el heredero de la autoridad del destino de la Alianza del Vacío, actualmente no podría representar una gran amenaza para ella, porque sus estadísticas habían alcanzado la cima del juego abandonado por Dios. Pero, incluso en este nivel, todavía tenía que prestar atención a cierta información e inteligencia. Por ejemplo, lo que más le importaba eran los desafíos de sublimación de varios dioses antiguos, porque esto estaba estrechamente relacionado con su poder de combate. En el desafío de sublimación del antiguo dios del juicio, Yuanmeng estaba en el puesto 33, pero ahora, se había convertido en el puesto 34. Al mismo tiempo, Yuanmeng ocupó el primer puesto en muchos desafíos de sublimación de los dioses antiguos. Estas mejoras de sublimación se combinaron para otorgarle una enorme bonificación de poder de combate. Por lo tanto, lo que más le preocupaba era que alguien le arrebatara el primer puesto en estos desafíos de sublimación. En el desafío de sublimación del dios antiguo del juicio, no quedó primera, e incluso solo ocupó el puesto 33, porque no valoraba mucho esa mejora, así que la desafió más tarde. La intensidad de la primera oleada equivalía a varios cientos de oleadas de criaturas demoníacas para otros. Por eso solo pudo quedar en el puesto 33. Pero, por ejemplo, la mejora de sublimación del dios antiguo de la calamidad otorga espacios de linaje adicionales. El primer lugar obtendrá 3 espacios de Bloodline. Del segundo al 10º lugar solo obtendrán 2 espacios de Bloodline. Un espacio de línea de sangre menos haría una gran diferencia. Después de todo, en el calibre de Yuanmeng, ella tenía docenas de líneas de sangre, al menos todas de nivel dios cósmico, y varias líneas de sangre de nivel primordial entre ellas. Aunque los Bloodline no están divididos por grado, los Bloodline otorgados por monstruos Bloodline de alto grado, ya sea en efectos especiales o poder de combate, son mucho mejores que los otorgados por monstruos Bloodline de bajo grado. Me pregunto cuántas oleadas pasó esta sombra en el desafío de sublimación del juicio. Esta hada blanca, acariciando lánguidamente su largo cabello blanco como la nieve que le llegaba a las piernas, estaba increíblemente curiosa, sintiendo como si las hormigas estuvieran arrastrándose sobre ella. Sin embargo, no sabía que Infeng ya había ingresado al desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad. Su objetivo principal eran esos 3 espacios adicionales de Bloodline. ¡Santo cielo! En este momento, Infeng vio la tabla de clasificación del desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad y se sorprendió instantáneamente. Era diferente de la clasificación de Judgment. En esta clasificación, el primer lugar incluso había alcanzado 1145 oleadas. El tercer puesto ya había alcanzado las 822 olas. El tercer lugar tiene más olas que el primer lugar en Judgment. Infeng supuso que había 2 posibilidades. El primero fue que este desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad era algo más simple que el del juicio. La segunda fue que la mayoría de los jugadores deseaban más el beneficio de este desafío de sublimación, lo que llevó a que más personas compitieran en este desafío de sublimación. En sentido, 3 ranuras de línea de sangre fueron realmente mejores que el beneficio del primer lugar del dios antiguo del juicio. Después de todo, 3 Bloodline de alto grado seguramente traerían consigo un aumento de más de 10 veces en daño o reducción de daño. Capítulo 1695. 5 millones de mundos planos no pueden matarme. Por supuesto, esto solo era cierto para los demás. Para Infeng, cualquier beneficio era irrelevante, después de todo, los quería todos. ¿A quién le importa si las mejoras fueron buenas o malas? Si ganara el primer lugar en todos estos desafíos de sublimación, ¿no sería suficiente? En este momento, Infeng llegó a un espacio similar a la Tierra de la Calamidad. Era evidente que en los límites de este espacio surgía un poder divino de Tianai infinito. Tormenta, relámpago, escarcha, veneno, luz, 9 atributos del poder divino Tianai se gestaron en los bordes del espacio, como si pudieran caer sobre Infeng en cualquier momento. ¡Guau! Por fin llegó el Señor al desafío de sublimación. Tras una animada y tierna ovación, los espíritus de la calamidad aparecieron uno a uno en este espacio.
Los espíritus de la calamidad, cuyos verdaderos cuerpos estaban originalmente en el templo del dios del desastre ubicado en el mundo plano donde estaba la estrella azul, habían llegado a la ubicación de Infeng. Normalmente, si un jugador participaba en un desafío de sublimación, solo necesitaban un avatar que viniera y explicara brevemente las reglas. Pero como se trataba de Infeng, naturalmente sintieron curiosidad. No habían estado con Infeng recientemente, por lo que no estaban realmente seguros de qué nivel había alcanzado el poder de combate de Infeng. El elfo oscuro sonrió levemente y dijo, dado que Lord decidió participar en el desafío, debes tener confianza en alcanzar el primer puesto. Sin embargo, como asesino que participa en nuestro desafío de la calamidad, Lord aún tiene una ligera desventaja. El amable elfo de la luz sagrada también asintió. Así es, los asesinos son inherentemente más frágiles que otras clases. Ya sea por su equipo o habilidades, están en desventaja en términos de defensa. Debes tener mucho cuidado. Al escuchar las palabras de los dos espíritus de la calamidad, Infeng sonrió levemente. Si me comparas con jugadores del mismo nivel, entonces mi defensa es de hecho un poco más débil que la de otras clases. Pero solo los jugadores del mismo nivel están calificados para compararse conmigo. Si no están en el mismo nivel, no están calificados para desafiarme. Si Infeng hubiera sido originalmente de clase guerrero, sus capacidades defensivas serían de hecho mucho más fuertes de lo que eran ahora. Al menos en términos de reducción de daño, podría reducir el daño en varios niveles más. Pero, sinceramente, el nivel actual de Infeng superaba con creces el de otros jugadores del mismo rango, la diferencia de clase era completamente irrelevante. Después de todo, la magnitud de reducción de daño total de Infeng ahora excedió los 45 niveles. Esto significaba que incluso un heredero de gran autoridad de nivel 100 no podía romper su defensa, y esto ni siquiera contaba con el beneficio de reducción de daño que traía la autoridad del caos. A modo de comparación, la fuerza de ataque de 3000 Immortal Sounds nunca superó los 30 niveles anteriormente, y su fuerza de ataque actual no supera los 35 niveles. Incluso Nichtza de Gabriel, que ya había acumulado el máximo de atributos de combate en la oscuridad durante la fase Blueprint World, solo pudo infligir 35 niveles de daño. Se podría decir que las estadísticas de Infeng superaron por completo los límites alcanzables por otros jugadores en este nivel. Si se combina con el beneficio de reducción de daño de la autoridad del caos, basado en su magnitud de reducción de daño actual y HP, sería numéricamente imposible matarlo a menos que el oponente tuviera un daño superior a 70 niveles. ¿Qué tipo de concepto es este? Este concepto significa, incluso si todos los jugadores en 5 millones de Blueprint Worlds pudieran atacar a Infeng de forma remota, no habría posibilidad de matarlo. Porque, en promedio, el número total de jugadores en los 5 millones de Blueprint Worlds actualmente se encuentra entre 23 y 24 órdenes de magnitud. Descrito en caracteres chinos, este es el nivel de cientos de millones, equivalente a 10.000 Gai, o 1 Si. Incluso si todos estos jugadores fueran herederos de la gran autoridad como 3000 Immortal Sounds, calculando en base a que cada persona inflige 30 niveles de daño, el daño total por segundo de todos los jugadores en todos los Blueprint World combinados solo sería de 53 a 54 niveles. Aún cientos de millones de veces menos que la magnitud del daño requerido para matar a Infeng. Este es el verdadero poder de Infeng ahora. En comparación con los jugadores comunes, el actual Infeng ha entrado completamente en el reino de los dioses. De hecho, en el juego de Dios abandonado, la definición de un dios es simplemente poseer la divinidad de fuente interna. Muchos expertos de nivel maestro de salón solo tenían unos 20 niveles de magnitud de daño cuando obtuvieron por primera vez la divinidad de la fuente interna. Por lo tanto, cuando Infeng participó en el desafío de sublimación, bajo la dificultad equilibrada del sistema, estaba destinado a lograr resultados que excedían por mucho los límites de los jugadores comunes. Además, parece que este desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad es realmente un desafío de tipo puro de defensa. Es igual que el desafío anterior, sin embargo, probablemente no tomará tanto tiempo como el desafío de la reencarnación. Infeng estaba bastante satisfecho con su nivel actual de resistencia a los golpes. Pronto, el elfo de la tormenta, Piao Miao, apareció ante él y le presentó las reglas detalladas de este desafío. El objetivo principal es resistir los ataques de los elementos del desastre celestial. Cada ola de ataques del elemento desastre celestial será más fuerte y vendrá con más efectos de ataque especiales. Estos efectos de ataque especiales pueden reducir mi defensa, eliminar la reducción de daño o reducir la defensa sólida.
Las oleadas posteriores también incluirán efectos de amplificación de daño, junto con una curación débil y una prohibición de curación cada vez más altas. Al mismo tiempo, también pueden tener efecto diversos efectos de reglas de inmunidad al daño e invencibilidad. Sin embargo, al igual que el desafío del antiguo dios del juicio, estos ataques tendrán una influencia divina cada vez mayor, lo que provocará que la inmunidad al daño, la invencibilidad y otros efectos pierdan eficacia cuando los jugadores se defiendan en las etapas posteriores. Después de aprender las reglas, Yin Feng permaneció relativamente relajado. Según el contenido del desafío de sublimación del antiguo dios del juicio, incluso en la ola 2000, la influencia divina de los ataques del enemigo solo superó ligeramente los 1000 millones. Y la actual influencia divina de Yin Feng puede alcanzar un máximo de más de 8000 millones. Obtener el primer lugar definitivamente no es un problema. La clave es en cuánto podrá superar el récord anterior del primer puesto. Cuando los jugadores normales participan en este tipo de desafío, definitivamente confían en los efectos especiales en las primeras etapas y en las estadísticas de fuerza bruta en las últimas etapas. Pero mi influencia divina se desarrolló más rápido que mis estadísticas, lo que significa que puedo confiar en los efectos especiales tanto en las etapas iniciales como en las finales. En cuanto a mis estadísticas, son relativamente secundarias. Yin Feng pensó esto con un dejo de impotencia. Si confiara únicamente en las estadísticas, obtener el primer lugar ciertamente no sería un problema, pero el límite superior definitivamente no sería tan alto como confiar en los efectos especiales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, durante el desafío de sublimación del juicio, por cada ola superada, a un retador se le eliminaría una zona multiplicadora de daño. Mientras estés en este desafío de sublimación de calamidad, por cada 100 oleadas superadas, se desactivará un efecto de linaje del jugador. El proceso de desactivación comienza siempre con el linaje más fuerte. Esto incomodó un poco a Yin Feng. Al fin y al cabo, gran parte de su capacidad para salvar vidas provenía del linaje del ángel ala de muerte de nivel Dios. Una vez desactivado, su capacidad de supervivencia se vería gravemente afectada. Olvídalo. Comenzaré a luchar y descubriré cómo manejarlo sobre la marcha. Yin Feng no se molestó en pensar más y decidió comenzar el desafío de inmediato. Los 9 tipos de poder divino Tianai que rodeaban el espacio surgieron de inmediato, derramándose sobre él como olas furiosas y mareas furiosas. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1696. ¿Es posible que las semillas de talento no sean necesarias? Yin Feng permaneció en la arena, completamente inmóvil ante estos ataques. Porque estos primeros ataques del poder divino de Tianai no representaban ninguna amenaza para él. Ya sea por el efecto de inmunidad al daño de intuición de amenaza o por el estado inexistente de superposición de caos, actualmente era invulnerable. Solo cuando las olas alcanzaron más de 2000, y la influencia divina adjunta a los ataques del poder divino de Tianai comenzó a superar la propia influencia divina de Yin Feng podría verse potencialmente amenazado. En este momento, Yin Feng estaba observando los patrones de ataque del poder divino Tianai. Después de todo, había 9 tipos de poder divino Tianai en total. Comprender sus patrones de ataque podría ser útil para oleadas posteriores de mayor envergadura. Pronto, Yin Feng descubrió que cada oleada de ataques del poder divino Tianai duraba 31,4 segundos. Esta parecía ser una unidad de tiempo estándar de la era original, donde residía el dios antiguo de la calamidad, con una tasa de conversión al tiempo de la estrella azul múltiplo de 3,14. En estos 31,4 segundos, la frecuencia de ataque del poder divino Tianai se estaba volviendo claramente cada vez más rápida. De los 11 ataques por segundo iniciales, en la oleada 100, ya había alcanzado los 110 ataques por segundo. En otras palabras, por cada ola más alta, la frecuencia de ataque del poder divino Tianai aumentaba en un ataque por segundo. Por supuesto, esto se refiere a cada uno de los 9 tipos de poder divino Tianai atacando esa misma cantidad de veces. Pero esto no fue absoluto. Durante este proceso, hubo varias oleadas de ataques que se desviaron de la norma, con solo uno o unos pocos tipos de poder divino Tianai lanzando ataques, y su frecuencia de ataque fue muy lenta. A veces, incluso tomaba varios segundos realizar un solo ataque, y cada vez que esto ocurría,
el daño producido por ese único ataque se volvía excepcionalmente alto. Yin Feng comprendió de inmediato. Esta frecuencia de ataque fluctuante puede alterar el ritmo defensivo del rival. Un mayor daño de un solo golpe es más efectivo contra jugadores con mayor defensa y reducción de daño. Es muy probable que los ataques de alta frecuencia no puedan atravesar las defensas, pero un solo ataque que combine cientos de golpes puede matar directamente al retador. Yin Feng especuló en su mente. También consideró que esta no era la única razón de la fluctuante frecuencia de los ataques. También incluía la posibilidad de que después del Cielo Supremo, los jugadores pudieran obtener habilidades especiales para matar enemigos bajo ciertas condiciones, similar al borrado de existencia de Yin Feng, que naturalmente también podría otorgar inmunidad contra la muerte bajo ciertas condiciones. Esto fue algo similar al efecto de la definición de muerte de la gran autoridad de la muerte de Yin Feng. Sin embargo, las habilidades de otros jugadores en este sentido eran fijas y no podían cambiar dinámicamente. Al usarlas, definitivamente no eran tan flexibles como la definición de la muerte. Por supuesto, el punto más crucial era, la definición de la muerte de Yin Feng era una habilidad de gran autoridad. Otras muertes condicionales e inmunidades condicionales a la muerte eran efectos de reglas ordinarios, que requerían la bendición de la influencia divina para tener efecto. Pero Yin Feng, mientras no fuera un método usado por otro heredero de gran autoridad, su muerte condicional y su inmunidad condicional a los efectos de muerte nunca podrían romperse. Por supuesto, Yin Feng tenía muchos medios de inmunidad a la muerte y reducción de daño, pero otros requerían la bendición de la influencia divina. Por ejemplo, si la influencia divina del oponente en un ataque excedía la influencia divina del talento de nivel primordial de Yin Feng, superposición del caos, y era un método de ataque de nivel primordial, entonces el estado inexistente de Yin Feng se volvería ineficaz. Otro ejemplo es el estado ¿para qué molestarse en morir? Del linaje del ángel a la muerte, es lo mismo. Además, en el desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad, los linajes incluso quedarían deshabilitados. Además, había métodos como encarnación de la sombra y encarnación de la calamidad, que permitían a Yin Feng entrar en un estado inalcanzable. Incluso la encarnación de la calamidad era un efecto auxiliar de la segunda etapa del poder divino Tianai, el dominio de la calamidad. Yin Feng podía fusionarse con la calamidad, transformarse en ella y alcanzar un estado inalcanzable. Al ser un efecto auxiliar de una gran autoridad, la habilidad de la encarnación de la calamidad no podía ser destruida por métodos ajenos a ella. Pero desafortunadamente, ya sea encarnación de las sombras o encarnación de la calamidad, ambas tenían límites de duración y no eran permanentemente efectivas. Incluso si la bonificación actual de duración de beneficio de Yin Feng fuera muy alta, incluso llegando a 63.000 veces, en tal desafío de sublimación, especialmente en olas altas, todos los ataques vendrían con un efecto de reducción de duración de beneficio extremadamente alto. En este punto, volvería a ser una batalla de estadísticas. Desafortunadamente, las estadísticas actuales de Yin Feng le permitirían, como máximo, avanzar hasta la oleada 1700. Dada la situación actual, después de la oleada 1700, Yin Feng tendría que depender de efectos especiales y habilidades. Yin Feng no tenía prisa. Cada ola solo se producía cada 31,4 segundos, lo que equivalía a 2 olas por minuto, o solo 120 olas por hora. Este desafío de sublimación de calamidades durará aproximadamente un día. Yin Feng estimó. Para él, en las primeras etapas, los ataques del poder divino Tianai que lo rodeaban ni siquiera eran una cosquilla o una picadura de mosquito, no moriría incluso si se quedaba quieto. Después de todo, el efecto de superposición del caos hizo que Yin Feng fuera inexistente ante los ataques del poder divino de Tianai. Estos ataques simplemente no podían alcanzarlo. Yin Feng había dotado directamente su superposición del caos con 1.9 mil millones de influencia divina. Hasta la ola 2000, Yin Feng no tenía que preocuparse por ser asesinado. Se concentró en observar los patrones potenciales de estos ataques del poder divino de Tianai, preparándose para las altas olas finales. Los espíritus de la calamidad, viendo a Yin Feng permanecer inmóvil en medio del bombardeo similar a una tormenta, sin siquiera recibir el más mínimo daño, estaban todos conmocionados. Realmente había pasado mucho tiempo desde que vieron el desempeño de combate de Yin Feng. Solo habían escuchado rumores. El más reciente era que Yin Feng había obtenido la gran autoridad del caos. Pero no esperaban que el efecto de esta gran autoridad del caos pareciera permitir que Yin Feng permaneciera en un estado inexistente,
y por lo tanto, sin ser afectado por ningún ataque. Elfo del veneno de la muerte, así que es el estado de superposición del caos, jeje, jeje. Elfo místico del agua, ah. La gran autoridad del caos no parece tener este efecto. Debería ser un efecto de talento derivado de la gran autoridad. Elfo de sangre, ¿no acaba de obtener la gran autoridad del caos? ¿Este talento ya está activado? ¿De dónde sacó tantas semillas de talento? Lenche, elfo de hielo, existe la posibilidad de que Su Alteza de las Sombras no necesite semillas de talento para activar talentos. Todos los elfos. El desafío de Infeng continuó. Cada 31.4 segundos, superaba fácilmente una ola. Incluso si todo el espacio esférico se llenaba con el poder divino Tianai, Infeng permanecía completamente inafectado. Finalmente, 1800 ondas, 1900 ondas, 2000 ondas, hasta llegar a 2100 ondas. En este punto, los efectos de la línea de sangre de Infeng habían sido desactivados hace mucho tiempo, y la intensidad de los ataques del poder divino de Tianai había excedido por mucho los valores numéricos que podía soportar. Lo más importante es que incluso la influencia divina de Infeng fue casi incapaz de mantenerse. Capítulo 1697. ¿Parece que puede durar para siempre? La influencia divina básica actual de Infeng es de solo 170 millones para la mayoría de las habilidades. Sin embargo, debido a la autoridad menor del caos, la influencia divina puede alcanzar aleatoriamente hasta 11,4 veces, por lo que el máximo se puede acumular hasta 1.938 mil millones de influencia divina. Bajo el efecto de la suerte, Infeng bloqueó directamente la influencia divina de las habilidades y efectos clave en más de 1.9 mil millones. Debido a que la influencia divina en God Forsaken Game depende de la influencia divina lograda cuando se lanza una habilidad, si es un efecto de estado continuo, se puede establecer en un valor muy bueno hasta cierto punto. Por ejemplo, superposición del caos, media verdad, etc. Mientras se mantenga fijado un alto valor de influencia divina, el efecto subsiguiente mantendrá este alto valor de influencia divina siempre que no se interrumpa. Por lo tanto, Infeng corrió sin problemas hasta casi 2100 olas. Pero después de 2100 olas, la influencia divina de Infeng no pudo persistir. En este punto, incluso si Infeng fuera golpeado una vez, moriría instantáneamente. Debido a que sus otros diversos métodos para salvar vidas habían sido contrarrestados por el poder divino de Tianai, la influencia divina de estos ataques era demasiado alta, por lo que la reducción de daño de media verdad, intuición de amenaza, todo falló. Incluso algunas de las estadísticas de Infeng eran inútiles. Por ejemplo, evasión, defensa fija, etc. Porque en 2100 olas, la corrección de impacto de los ataques del poder divino de Tianai había alcanzado un valor aterrador, y su penetración de defensa y su defensa fija ignorada superaron con creces el nivel actual de Infeng. El punto más crucial es que los ataques del poder divino de Tianai circundantes no tenían unidades físicas. Por lo tanto, la intuición de amenaza de Infeng no pudo proporcionarle la bonificación de influencia divina del 300%. Esto significa que durante el desafío del juicio, la influencia divina máxima de Infeng alcanzó más de 8.000 millones. Pero ahora, sin el bono de Treat Intuition, solo podría mantener un máximo de más de 1.900 millones. Con solo 2100 olas, Infeng no pudo resistir. Vale la pena señalar que antes de que Infeng participara en el desafío, el rango más alto en este desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad era de solo 1145 ondas. Ahora el logro de Infeng es casi el doble del primer lugar original. Los valores de ataque y la frecuencia del poder divino de Tianai están completamente más allá de lo que Infeng puede resistir ahora. No se puede defender. Simplemente no puedo defenderme. Apenas pudo luchar usando la definición de muerte de la gran autoridad de la muerte. Definición de muerte. Cambia mi condición de muerte habitual a, seré juzgado como muerto cuando reciba menos de 5090 ataques por segundo. Cambia mi condición de muerte instantánea a, seré juzgado como muerto cuando el indicador acumulado por segundo sea inferior al 3000%. Estos son los cambios en las condiciones de muerte. En otras palabras, que la salud de Infeng llegue a cero no resultaría en la muerte. La acumulación del indicador de muerte instantánea al 100% tampoco provocaría la muerte. El motivo para modificar dos condiciones fue que la línea de sangre del ángel ala de muerte de Infeng estaba deshabilitada, lo que provocó que su inmunidad a la muerte instantánea también fallara. Al modificar la condición de muerte regular y la condición de muerte instantánea por separado, Infeng consumiría mucha menos divinidad.
Además, después de que se modifiquen estas dos condiciones de muerte, la muerte de Infeng será muy fácil de lograr. Morirá si nadie lo ataca. O si la intensidad del ataque no es lo suficientemente alta, también morirá. Este tipo de modificación de la condición de muerte, que es claramente un acto suicida, reduce aún más el consumo de divinidad. Sin embargo, en el entorno actual, Infeng está constantemente sujeto a una tormenta de ataques, lo que paradójicamente le permite sobrevivir. Esto equivale a una aplicación anticonvencional de la definición de muerte. Un incontable poder divino de Tianai se derramó sobre Infeng. Pero la situación de cada ola en realidad tiene diferentes frecuencias de ataque. La mayoría de las olas tienen frecuencias de ataque más rápidas, una intensidad suficientemente alta y vienen con muerte instantánea extremadamente alta y otros afijos superiores. Con respecto al afijo muerte instantánea, Infeng modificó la condición de muerte instantánea, por lo que no moriría sin importar cuánto se acumulara el indicador de muerte instantánea. En cuanto a otros afijos superiores, Infeng primero convirtió las habilidades de los antiguos tiempos del linaje del maestro de las bestias devoradoras de estrellas en partes de criaturas antiguas y luego activó sus efectos. Estas partes de criaturas antiguas son de un solo uso para Infeng. Otros jugadores los usarían una vez, absorberían suficiente energía de afijo superior y luego tendrían que guardarlos para el tiempo de recuperación hasta el siguiente uso. Si se usa en la situación actual de Infeng, donde la energía del afijo superior absorbida es demasiado alta, el periodo de recuperación podría alcanzar cientos o miles de años. Pero para Infeng, solo úsalo una vez y deséchalo. No le faltan para nada. Infeng tiene al menos entre 8.000 y 10.000 partes de criaturas antiguas que absorben varias energías de afijo superior. Puede tirar una después de cada uso y aún así no quedarse sin ella. De repente, los ataques del poder divino de Tianai se ralentizaron instantáneamente. La cantidad de ataques que Infeng podía recibir por segundo de repente se redujo a menos de 100, lo que casi activó su condición de muerte. Esta condición de muerte se juzga una vez por segundo. Afortunadamente, con la velocidad de reacción actual de Infeng, este segundo le basta para reaccionar miles o decenas de miles de veces. Inmediatamente modificó la definición de muerte, causándose la muerte si un solo daño recibido es inferior a 20 niveles de su salud, incluyendo, entre otros, inmunidad y evasión. Este también es un acto suicida. Bajo esta definición de condición de muerte, incluso si Infeng es atacado por un jugador común, incluso si no recibe daño o evade, aún morirá. Se puede decir que este estado es cuando es más fácil matar a Infeng, sin lugar a dudas. Incluso Infeng, cuando entró por primera vez al juego, no era tan frágil como lo es ahora. Pero en el actual desafío de calamidad, resulta que evita perfectamente la muerte. Con un sonido ensordecedor, el poder divino de Tianai rugió violentamente, como olas que formaban rayos de luz, barriendo hacia Infeng. Cada rayo de luz puede causar daños en una escala de más de 100 niveles. La magnitud de energía contenida en este nivel de daño podría incluso destruir todo el universo observado por la civilización de la estrella azul en el pasado. Pero cuando golpeó a Infeng, incluso si vació su barra de salud, o incluso redujo su barra de salud a un número negativo inimaginable, aún así no murió. Guirnaldas de niebla negra y mortal permanecieron a su alrededor, incapaces de absorber el valor del daño, pero compensando la destrucción física causada por el daño. Mientras Infeng no muera, su cuerpo no sufrirá daños. Esta es la autoridad de la definición de muerte. Inmediatamente después, Infeng comenzó a alternar operaciones constantemente, cambiando entre dos condiciones de muerte en medio de ataques de alta frecuencia y ataques de alto daño. No es que Infeng no pudiera definir una condición de muerte de una vez por todas, más bien, definirlas por separado de esta manera era su límite, lo que significa que esta configuración actual consumía la cantidad mínima de su poder divino. Si tuviera que definir una condición de muerte que abordara simultáneamente ambas situaciones, el límite de poder divino actual de Infeng no sería suficiente. Y así, 2200 ondas, 2300 ondas, 2400 olas. Si solo se trata de sobrevivir, Infeng puede sobrevivir durante mucho, mucho tiempo. El desafío del juicio anterior terminó porque Infeng ya no pudo matar a los monstruos recién aparecidos, su fuerza era demasiado alta. Pero ahora, mientras sobreviva, con la gran autoridad de la muerte, parece que puede durar para siempre. En medio de ola tras ola de ataques, Infeng continuó cambiando sus operaciones de definición de muerte. Esto hizo que Infeng pensara en un dicho. Él es claramente un monstruo de las estadísticas, pero cree que tiene grandes habilidades operativas. Capítulo 1698.
Señor de las sombras, ¿es en realidad el legendario rey inmortal? Hola 2600. Hola 2700. Hola 2800. Bajo ola tras ola de ataques, In Feng nunca encontró demasiados problemas y avanzó triunfante hasta el final. Con las condiciones para la muerte cambiando constantemente, sin importar cuán alto sea el daño del poder divino Tianai, no podría matar a In Feng. Espíritu de fuego frenético, esto. Señor de las sombras, ¿es realmente el rey legendario invencible? Impresionante, impactante. Healy Spirit, el anterior retador número 1 solo superó 1145 oleadas en total, de hecho, lo superó por más del doble. Exagerado. No fueron solo estos dos espíritus de calamidad. Todos los demás espíritus de la calamidad también se transformaron en pequeñas figuras humanas de diferentes colores, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Fue la ola 2800. In Feng todavía no parecía tener ninguna dificultad. Estaba completamente a gusto. Incluso en este punto, ¿qué tipo de cambios ocurrirían en el desafío de ascensión posterior? Incluso los espíritus de calamidad no lo sabían, porque nadie había alcanzado nunca este nivel. Hasta ahora, había pasado más de un día desde que In Feng comenzó el desafío. Alrededor de In Feng, una densa niebla negra de muerte se arremolinaba alrededor de todo su cuerpo, bloqueando los efectos físicos destructivos del poder divino Tianai circundante, pero la salud de In Feng ya había caído a niveles negativos de 140 más. No muriendo a este nivel, e incluso estando lleno de vigor, ¿no era ese el legendario rey invencible? Después de alcanzar la ola 2800, todos los medios de In Feng se habían vuelto ineficaces, solo quedaban los efectos de la gran autoridad. Incluso los efectos de varios talentos de nivel primordial en su cuerpo fueron completamente incapaces de bloquear ningún ataque del poder divino de Tianai. Fue también en ese momento que In Feng sintió de repente que algo andaba mal. El poder divino Tianai circundante, en la ola 2801, se calmó de repente, ya no caía como una tormenta como antes. Ahora, In Feng no tenía idea de cuándo atacaría el próximo poder divino Tianai, ni tampoco sabía la intensidad del ataque. En un instante, un rayo de energía de calamidad del elemento luz estalló hacia In Feng, envolviéndolo, y en realidad comenzó a curar continuamente a In Feng. Además, la velocidad de curación fue extremadamente rápida. ¡Oh Dios! Esto debe ser decenas de billones de veces la bonificación de curación, ¿verdad? La salud de In Feng, que estaba en menos 143 niveles, en realidad se recuperó a menos 142 niveles en solo 5 segundos. Luego, en otros 0,5 segundos, la salud de In Feng se recuperó a un valor positivo. Y luego, In Feng murió en el acto. Veo. Es un método de muerte condicional. In Feng lo entendió, pero fue inútil. Porque al morir, todos sus métodos de resurrección convencionales quedaron inutilizados, lo que imposibilitó su reanimación. Esto significó que su desafío de ascensión al dios antiguo de la calamidad finalmente había terminado. Después de la ola 2800, los ataques del poder divino Tianai obtuvieron el efecto de muertes condicionales. Lo que In Feng acababa de soportar debería haber sido, si la salud es mayor que 0, morirás. Tras recibir la curación del oponente, una vez que su salud se recuperara, moriría. Podría decirse que es imposible prevenir este cambio. Fue un caso clásico de ser curado hasta la muerte, porque en circunstancias normales, si alguien alcanzara la oleada 2800, sus estadísticas serían extremadamente aterradoras. Aumentar aún más el valor numérico de los ataques posteriores sería inútil, en cambio, confiar en varios tipos de bajas condicionales tendría más probabilidades de eliminar al objetivo. Si In Feng adivinó correctamente, después de la ola 2800, cada ola, cada 31,4 segundos, el ataque del poder divino Tianai cambiaría a una condición de muerte diferente. Sería completamente imposible sobrevivir sin pensar confiando en un solo método. En cuanto a In Feng, en realidad todavía tenía una forma, que era realizar una definición generalizada de muerte, en lugar de solo modificar dos aspectos de las condiciones de muerte como acababa de hacer. Pero, obviamente, In Feng actualmente es completamente incapaz de crear una definición generalizada de muerte. Durante todo este tiempo solo había modificado o añadido condiciones de muerte. Si tuviera que realizar una definición generalizada de muerte, es decir, que además del método de muerte que él definió, ningún otro método podría causar la muerte, el límite de divinidad requerido está mucho más allá de lo que el actual In Feng puede lograr. Porque, hacer que todas las condiciones de muerte en el juego de Dios abandonado sean ineficaces,
¿qué tan grande sería la influencia? En el cielo supremo, hay cientos de millones de métodos de eliminación condicional, y bloquearlos todos, naturalmente, no es tan fácil. Entonces, al final, sigue siendo porque mi límite de divinidad no es lo suficientemente alto. Solo cuando alcance el cielo supremo podrá mi divinidad lograr un aumento significativo y rápido. Yin Feng suspiró. Pero antes de dirigirse al cielo supremo, todavía tenía que mejorar lo más posible, por ejemplo, participando en el desafío de ascensión del dios antiguo de la calamidad. Después de todo, la dificultad del desafío de ascensión en el mundo Blueprint es realmente baja. Para jugadores como Yin Feng, que ya poseen la divinidad de la fuente interna, participar en el desafío de ascensión en el mundo Blueprint es simplemente un ataque de reducción de dimensionalidad. Una vez en el cielo supremo, esta dificultad se dispararía inmediatamente. Por ejemplo, en su desafío actual, la influencia de la divinidad de la primera ola es de solo 10 puntos. Pero en el cielo supremo, este número se multiplicaría directamente por cientos o miles de veces. La primera ola sería de 1000 o incluso 10.000 puntos de influencia de la divinidad. Esto claramente debilita a Yin Feng en relación con su estado actual, a menos que espere alcanzar el cielo supremo y se desarrolle durante un tiempo antes de desafiar. Pero para entonces, Yin Feng podría volver a estar insatisfecho, ya que, para entonces, su límite de divinidad experimentaría enormes aumentos diarios. Cada día adicional que absorbiera arena estelar de origen divino, mejoraría considerablemente. En resumen, ir al cielo supremo tiene beneficios, y permanecer en el mundo plano también tiene beneficios temporales. Al menos, tiene que esperar hasta que haya cosechado casi todos los beneficios del mundo Blueprint antes de considerar lentamente ascender. Actualmente, el mundo plano es como un caparazón de tortuga, infinitamente defendible para Yin Feng, lo que le permite investigar y explorar el cielo supremo con absoluta seguridad y descubrir todas las situaciones detalladas del cielo supremo. Ola 2801. Yin Feng fue curado directamente hasta la muerte en esta ola, y el desafío de ascensión del dios antiguo de la calamidad finalmente terminó. Y la clasificación de desafío de Yin Feng superó directamente al primer lugar por más del doble. Su nombre en clave y su puntuación en la tabla de clasificación se desvanecieron, y nadie podía verlos desde la tabla. En cuanto a la recompensa del desafío, también se emitió directamente. Ranuras de linaje, más 3. En el mundo Blueprint, el efecto de esta mejora es evidente, supone un cambio cualitativo para cualquier jugador. Pero en el cielo supremo, a medida que los niveles de los jugadores se vuelven más y más altos, el efecto de este beneficio en realidad no es tan crítico. Después de todo, en el cielo supremo, puedes obtener un espacio de línea de sangre por cada 200 niveles que avances. En las etapas posteriores, los jugadores tendrán más de 10 o 20 espacios de línea de sangre básicos, por lo que la importancia de estos 3 espacios de línea de sangre no es tan crucial como lo fue en el mundo Blueprint. Capítulo 1699. El cielo supremo hierve. ¿Es esta sombra demasiado prominente? Así como Yin Feng completó con éxito el desafío de la calamidad, cielo supremo. Muchas potencias ubicadas en diversos lugares recibieron notificaciones del sistema. Todas ellas ocupaban los primeros puestos en la clasificación del desafío calamidad, como el hada primordial Yuan Meng, el número 1. Esta hada blanca como la nieve, poseedora de la gran autoridad del sueño, había estado rezando para que nadie le arrebatara el primer puesto en el desafío de la ascensión. Como resultado, en un abrir y cerrar de ojos, se lo arrebató. Y fue la importante bonificación de ascensión del dios antiguo de la calamidad. La hada blanca como la nieve, Yuan Meng, que originalmente era perezosa, se quedó atónita en el momento en que escuchó la notificación del sistema. A medida que su bonificación de ascensión al dios antiguo calamidad disminuyó, uno de sus linajes se volvió inmediatamente inválido, deshabilitado por el juego abandonado por Dios. Aunque era el más débil entre sus más de 20 espacios de línea de sangre, aún era una línea de sangre proporcionada por un monstruo de línea de sangre de nivel Dios. La clave es: el nivel de Yuan Meng está casi en su punto máximo ahora. Ya casi no hay margen de mejora. Aún así ella todavía estaba debilitada. Esto lo hizo completamente inaceptable para ella. Después de que esta línea de sangre fuese desactivada, si quería restaurar su poder de combate, tendría que esperar hasta alcanzar el nivel 3100 para obtener el último espacio de línea de sangre, pero ya había preparado otra línea de sangre para ese espacio. Por lo tanto, pase lo que pase, ella estaba muy debilitada. Normalmente, en esta situación,
Yuan Meng definitivamente albergaría un odio considerable hacia el jugador que le arrebató el primer lugar en el desafío de ascensión. Pero en ese preciso momento, Yuan Meng en realidad no sentía ese tipo de odio hacia la otra parte, porque según la información que tenía ahora, el asesino humano cuyo nombre en código era Sadou Infeng, tenía un talento y un poder de combate verdaderamente aterradores. Para ella, no estaba dispuesta a hacer de semejante existencia un enemigo. Sin embargo, este sombra Infeng tiene un perfil demasiado alto. En cuanto llegue al cielo supremo, será la mira de todos. No le será fácil sobrevivir ni desarrollarse. Las comisuras de la boca del hada Blancanieves Yuan Meng se curvaron ligeramente. Ella no haría de Sadou Infeng un enemigo, pero si Sadou Infeng fuera asesinado por otros, entonces todos los récords del desafío de ascensión que estableció desaparecerían naturalmente. Originalmente, sus resultados en el Ascensión Challenge no tenían tantos primeros lugares. Fue solo porque dos dioses antiguos que habían logrado el primer lugar en el desafío de ascensión luego murieron inesperadamente, lo que le permitió ascender al primer lugar, por lo que sintió que ser la primera ahora no significaba ser la primera para siempre. En el cielo supremo, al desarrollarse y crecer, la seguridad es lo primero. Por lo tanto, cuando Infeng obtuvo el primer lugar en el desafío de calamidad, mucha gente en el cielo supremo se enteró de la noticia inmediatamente. Uno por uno, abrieron la interfaz de bonificación del desafío de ascensión y comenzaron a revisar la tabla de clasificación. Cualquier jugador en la lista podía ver la tabla de clasificación en cualquier momento. Pero cuando vieron a la persona clasificada en primer lugar en la tabla de clasificación, incluso los resultados de su desafío estaban borrosos y ocultos. Inmediatamente, innumerables personas maldijeron. Sospechaban que alguien hacía trampa, pero no tenían pruebas. La tabla de clasificación de todos los demás mostró los resultados de sus desafíos, y aunque no había un nombre clave, al menos permitía a las personas saber qué tan atrás estaban. Pero este chico que acaba de obtener el primer lugar, ¿no se pudieron ver los resultados de su desafío? Esto hizo que muchas personas en el cielo supremo comenzaran a preguntarse qué estaba pasando exactamente. ¿Quién podría tener la autoridad para modificar las reglas de visualización de la tabla de clasificación? ¿O era alguna regla oculta del juego de Dios olvidado, donde los resultados del desafío de un jugador se ocultaban tras cumplir ciertas condiciones? Si es esto último, entonces ¿por qué, después de tantos años y tantos desafíos de ascensión de dioses antiguos, nadie ha activado esta regla oculta? Basándonos en la deducción lógica, es fácil concluir. Este resultado oculto probablemente representa una nueva regla, creada específicamente para este jugador en primer lugar. Y ahora todos saben que el jugador que obtuvo el primer lugar es básicamente Sadou Infeng, un asesino humano. ¿Este asesino humano realmente puede hacer que el juego God Forsaken modifique ciertas reglas? Esto es demasiado escandaloso, ¿no? Juicio. ¿Será la alta autoridad del juicio? Así es, el primer desafío en el que participó fue el desafío de ascensión del antiguo dios del juicio. Pero el templo del juicio es muy discreto, no ha habido noticias de que salga un heredero. Si realmente es juicio, entonces juicio más caos, dualidades de grandes autoridades supremas. Sis. Dado que solo hay 9 grandes autoridades supremas, después del análisis, es fácil concluir que Infeng probablemente posee la alta autoridad del juicio, pero mientras Infeng no lo demuestre, nadie puede estar seguro. No importa cuánto adivine la gente, sigue siendo solo especulación. Justo después de que Infeng obtuviera el primer lugar en el Calamity Challenge, descubrió que el límite superior de la divinidad básica proporcionado por su gran autoridad del amor extremo comenzó a aumentar nuevamente. Esta vez, realmente afectó a todo el cielo supremo. Incluso las potencias más importantes como el hada Blancanieves Yuan Meng se vieron afectadas sin excepción. Maldita sea, está subiendo tan rápido esta vez. Infeng miró su interfaz de gran autoridad del amor extremo y de inmediato se sorprendió un poco. Originalmente, su gran autoridad del amor extremo ya había proporcionado un límite superior de divinidad básica de 148.000, pero ahora, incluso después de una gran decadencia, aumentó rápidamente a un límite superior de divinidad básica de 180.000, y todavía estaba aumentando visiblemente. Pronto, el límite superior de divinidad final alcanzará casi los 10 millones. Mientras tenga un límite superior de divinidad de 11,52 millones, puedo seguir abriendo el siguiente talento de nivel primordial. Infeng estaba bastante satisfecho con esta tasa de aumento. Claramente,
Después de que obtuvo sucesivamente el primer lugar en los desafíos de ascensión del juicio y la calamidad, muchos jugadores en el Cielo Supremo cambiaron su actitud hacia él, de hostilidad básica a amistad básica. Cuando la brecha entre dos partes no es grande, la otra parte estará celosa y hostil. Pero cuando la brecha es demasiado grande, los demás ni siquiera pensarán en celos. Todo lo que queda es precaución. Una precaución que no se atreve a antagonizar a Sadou Infeng. A los ojos de muchos jugadores del Cielo Supremo. Incluso si no se puede hacer amistad con este Sadou Infeng, no debe convertirse en un enemigo. Sin embargo, Infeng no lo pensó mucho. Regresó tranquilamente al lugar de la mirada secreta, convirtiéndose una vez más en el ratón que asomaba al primer cielo del Cielo Supremo. El límite superior de divinidad básica acumulada de su gran autoridad del amor extremo seguía creciendo. Infeng se estaba preparando para encontrar un monstruo de línea de sangre adecuado para él. Acababa de ganar 3 espacios más de Bloodline, y sería una pena no usarlos. A través de los 2 recientes desafíos de ascensión, Infeng también tenía objetivos posteriores para un mayor desarrollo. Primero, las estadísticas básicas aún necesitaban mejorarse, este era el fundamento de los fundamentos. En segundo lugar, la influencia divina fue muy decisiva. Siempre que encontrara un linaje que pudiera aumentar la influencia divina, Infeng no podía perderse ninguno. Fue en ese momento. El furioso heredero de la gran autoridad del abismo, Ducard, después de enterarse de que su mujer, Bolo Pogwa, había sido asesinada, envió enojado a algunos subordinados del Templo del Abismo y, con la cooperación de jugadores por debajo del nivel 200 del Templo de la Maldición y el Templo de los Grilletes, corrieron hacia el lugar donde Bolo Pogwa fue asesinada. Todo esto estaba bajo la observación de Infeng. Capítulo 1700. Oh, está bien. En el Cielo Supremo, cualquier templo actualizará continuamente las misiones y los jugadores que las completen recibirán recompensas. Si una existencia posee una autoridad menor superior o una gran autoridad, puede emitir misiones de forma activa y establecer recompensas para que otros jugadores las completen. Naturalmente, la autoridad de un heredero de gran autoridad es definitivamente mucho mayor que la de un poseedor de una autoridad menor superior. Sin embargo, independientemente de quién sea, la dificultad y las recompensas de las misiones publicadas deben estar dentro de un cierto rango. Ni siquiera un heredero de la gran autoridad puede usar este método para transferir masivamente los recursos del templo a sus subordinados. En este momento, debido a la inexplicable muerte de Bolo Pogwa, los herederos de la gran autoridad de los 3 templos, el Templo Maldito, el Templo de los Grilletes y el Templo del Abismo, emitieron simultáneamente una serie de misiones, restringidas a los jugadores en el primer cielo, que les exigían investigar la situación en el lugar donde murió Bolo Pogwa. Dado que la misión solo requería investigar la situación y no tenía otros objetivos obligatorios, los jugadores básicamente solo necesitaban hacer un viaje rápido. Por supuesto, esta búsqueda aún conllevaba cierto grado de peligro, por lo que las recompensas fueron sustanciales. Así, los jugadores pertenecientes a estos 3 templos que estaban cerca de la ubicación de la misión aceptaron rápidamente la misión y partieron hacia el área designada. Mientras Infeng participaba en el desafío de ascensión del dios antiguo de la calamidad, muchos jugadores ya habían aceptado la misión y se apresuraron a acudir. Estos jugadores estaban a distintas distancias de la ubicación, por lo que constantemente se apresuraban a través de la matriz de teletransportación del dominio interestelar, algunos rápidamente y otros lentamente. Sin embargo, los primeros jugadores que llegaron no descubrieron nada inusual en la zona. Esto se debió a que el cangrejo de pinza gigante del viejo día, Boss, dominado por Infeng, había permanecido oculto durante mucho tiempo en un dominio estelar vecino, integrado en un cinturón de asteroides. Sin métodos especiales de detección a gran escala, su existencia sería indetectable. Pero a medida que llegaban más y más jugadores, muchos comenzaron a buscar en los alrededores, y encontrar el cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos era solo cuestión de tiempo. Si alguien lo hubiera encontrado antes de que Infeng completara el desafío, el cangrejo de pinza gigante del viejo tiempo solo habría podido luchar por instinto. Aunque poseía la amplificación de atributo X10 de Infeng, su poder de combate definitivamente no sería débil, pero sin la cooperación de Infeng, sería muy difícil para el cangrejo de pinza gigante del viejo tiempo eliminar a un gran número de jugadores. Pero ahora, Infeng había completado el desafío. Además, el otro grupo ni siquiera había encontrado aún el cangrejo pinza gigante de los viejos tiempos. Infeng, de pie frente a la ventana de observación en el lugar de mirada secreta, vio a más de 100 jugadores, algunos de la raza demonio y algunos de la raza humana,
todos provenientes de esos 3 templos, aceptando la misión de investigar aquí. Suspiro, ¿para qué molestarse? Una mujer acaba de morir, ¿verdad? ¿Por qué enviar a tanta gente aquí a liberarse? Infeng suspiró. Como había llegado tanta gente, Infeng naturalmente no los dejó escapar. Cangrejo de pinza gigante del viejo día, activo. Un jugador de la civilización demonio con nombre en código, Dacilon, estaba buscando este dominio estelar con sus compañeros de equipo del Templo del Abismo. Dacilon provenía del clan demonio Espalda de Acero. Su espalda era como una pequeña montaña y su cuerpo, musculoso como el acero, emanaba una fuerte sensación de seguridad. Sus compañeros de equipo lo siguieron, observando cautelosamente sus alrededores, aparentemente queriendo huir. Capitán, nuestra misión de la fase 1 ha terminado. Podemos obtener la recompensa de la fase 1 simplemente regresando. ¿Qué tal si regresamos? Una demonio femenina habló con cautela. Dacilon hizo un gesto con la mano. No te preocupes. Hay muchísima gente por aquí, decenas de equipos buscando. Quien encuentre pistas sobre el cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos podrá obtener la recompensa de la misión de la fase 2, y esa recompensa es 10 veces mayor que la de la fase 1. Busquemos primero. Sería mejor que otros encontraran primero al cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos. Luego, podemos echar un vistazo desde lejos y contarlo como haber completado la misión de la fase 2. En cuanto al objetivo de la fase 3 de matar al cangrejo pinza gigante de los viejos tiempos, ni se nos ocurra pensarlo. Incluso Bolo Pogua murió a manos de esa cosa, no creo que podamos ganar. Lo que no sabía es que, mientras hablaba, este tipo ya se había acercado al cinturón de asteroides donde se encontraba el cangrejo pinza gigante de los viejos tiempos. Infeng también había observado a las 6 personas de este equipo a través de la ventana de observación. Al escuchar las palabras de Dacilon, Infeng se sintió un poco impotente. Sabe que no puede vencer al cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos. Tiene algo de autoconciencia, pero no mucha. Incluso Bolo Pogua murió al instante. ¿Ven al cangrejo pinza gigante del viejo mundo y aún creen que pueden escapar? Pero la primera frase de ese tipo no estaba mal. De verdad que está bien. En fin, si mueren, los capturaré y los someteré al juicio. Bajo el control de Infeng, el cangrejo pinza gigante del viejo día se lanzó instantáneamente desde el cinturón de asteroides hacia Dacilon y los 6 jugadores de la civilización demonio del Templo del Abismo. Estas 6 personas habían sido previamente maestros del Salón del Templo del Abismo en sus respectivos mundos planos, por lo que su poder de combate naturalmente no era débil. Además, habían estado en el cielo supremo durante mucho tiempo, y sus niveles actuales estaban entre 160 y 180. Su poder de combate era varias veces más fuerte que el de los expertos de nivel maestro de salón ordinarios. Pero, por desgracia, frente al cangrejo de pinza gigante del viejo día controlado por Infeng, incluso si el poder de combate de estos tipos se incrementara 100 veces, sería inútil. Antes de que Dacilon y los demás pudieran reaccionar, una criatura colosal ya se había presentado ante ellos y lanzó al instante ataques normales continuos. Después de esa descarga de ataques normales, Dacilon, como capitán, murió instantáneamente antes de poder reaccionar. No murió instantáneamente por el daño del ataque del cangrejo pinza gigante del viejo día, sino porque Infeng, en ese momento, activó una modificación de la definición de muerte para esa área. Esto agregó una condición de muerte. Mientras fueran golpeados por el ataque del cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos, morirían después de 3 golpes consecutivos. Si esta condición de muerte se aplicara al Bolo Pogua anterior, Infeng no tendría suficiente divinidad para lanzarlo. Pero el poder de combate de estos jugadores actuales era mucho más débil que el de Bolo Pogua. Infeng podría fácilmente establecer una condición de muerte y matarlos instantáneamente con el cangrejo de pinza gigante del viejo tiempo. Además, según los registros y las notificaciones del sistema, parecería que fueron completamente asesinados por el cangrejo de pinza gigante del viejo tiempo. Al igual que cuando mató a Bolo Pogua, no se filtraría ninguna información relacionada con Infeng. Y entonces... ¡ay, socorro! ¡Corran! El capitán Dacilon murió al instante. Solo dijo que estaba bien, y ahora algo pasó. No te creo ni una palabra. Los compañeros restantes se sobresaltaron e inmediatamente se dieron la vuelta para huir en todas direcciones. Se dieron cuenta de que debían correr más rápido que el cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos. Solo necesitaban correr más rápido que sus compañeros para tener la oportunidad de escapar del combate y luego teletransportarse de vuelta al templo. Desafortunadamente,
Ahora, después de recibir la bendición de amor extremo de Infeng, la velocidad del cangrejo de pinza gigante del viejo día, junto con sus atributos 10 veces mayores, habían alcanzado un nivel aterrador, superando por completo a estos jugadores del Templo del Abismo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.